7 méritos para trabajar en la revista Semana. La primera, inventar que participaste en una película famosa. Esa es la primera, para que usted sea una persona contratada en la revista Semana. La segunda, tiene que hablar mal del gobierno de Petro y tiene que hablar bien de Uribe. La tercera, tiene que obedecer todo lo que le digan los Gilinski. Tiene que estar a favor de Israel, en contra de Palestina. Y la otra cuestión que hace que te puedan contratar en la revista Semana es escribir noticias verdaderas con títulos falsos, porque si ustedes notan, la redacción en esta revista tiene casi siempre noticias verdaderas, pero ponen títulos falsos con dos intenciones: primero, atraer público con el algoritmo, y segundo, empezar a crear una idea en el público, entendiendo que la mayoría de los colombianos nunca leen los artículos de prensa, solo se quedan con el titular. Otra clave para trabajar en la revista Semana: inventar testigos falsos y hacer videos de 1 hora mostrando nada. Es decir, cero capacidad investigativa, cero capacidad crítica, pésima ortografía. Yo creo que si ustedes cumplen esos requisitos pueden trabajar en revista Semana. La muchacha Geraldine ya hizo el primer mérito para trabajar en revista Semana. Lo que yo no entiendo es por qué tantos medios, incluyendo la misma revista Semana, se indignan porque una muchacha inventó que participó en una película como diseñadora. Pero ellos todos los días sacan mínimo 3 noticias falsas, los de la revista Semana. O sea, ¿con qué moral se burlan y ponen en escarnio a una persona por mitomanía cuando ellos tienen una mega mitomanía? Y quiero que hablemos de 3 elementos que configuran la dictadura perfecta. Lo primero es hacer creer que estamos en una democracia, que hay separación de poderes y que los gobiernos anteriores fueron muy buenos y que el gobierno actual es el peor de la historia. Después hay que ponerle elementos que sean fácilmente digeribles, repetirlos muchas veces para que la gente crea que son verdad, la estrategia goebbeliana. Exagerar los defectos del enemigo y las virtudes del amigo, reducir o eliminar las virtudes del enemigo y tratar de aumentar las virtudes del amigo, esconder los defectos del amigo. Tenemos una prensa más partidista que nunca. Si ustedes analizan los noticieros de los 90, de los 80, eran noticieros tradicionales, no eran ofensivos para el gobierno, pero al menos tenían esa apariencia de neutralidad, como La Silla Vacía. Pero los medios más masivos de Colombia son una completa vergüenza. Y les voy a poner un ejemplo. No solamente inventan noticias falsas del actual gobierno, sino que también inventan noticias falsas de creadores de contenido que tienen millones de seguidores, como pasa con el tal Wes Cole, Jefferson Cosio. O sea, son personajes que puede que no nos agraden mucho, pero ¿qué hace, por ejemplo, el diario El Tiempo? Inventa una noticia falsa sobre esos creadores de contenido. Y cuando uno se mete a ver la noticia falsa, dice: para ver la noticia debes suscribirte al diario El Tiempo. Entonces lo obligan a uno a suscribirse para ver una noticia falsa. Y se amparan en la tergiversación del derecho de libertad de expresión, se amparan en ese derecho.
para poder sacarle réditos y tratar de escapar de los tribunales. Viven del chisme, del clic, y se aprovechan del desconocimiento de la gente o de la ansiedad que tiene la gente por saber de un tema. Y lamentablemente hay medios alternativos que a veces caen en la trampa. O sea que dicen titulares que uno sabe que no son ciertos. Supongamos, Miguel Polo Polo a la cárcel. Eso es un titular tendencioso. Muy diferente a decir, Miguel Polo Polo ha sido denunciado porque calumnió e injurió a Petro y a Gustavo Bolívar. Esa es la noticia verdadera, pero Miguel Polo Polo a la cárcel. Llegó el fin de Marta Mancera. No es verdad. El día que la extraditen de pronto. Y son cosas que la gente quiere. Por ejemplo, Uribe a la cárcel. Están, la gente de una... Uribe a la cárcel. Clic. Ya ganaron una vista. Y como son canales que monetizan, así la gente no se quede nada en el video ya. ¡Pum! Monetizó. La que inventó Alejandro Bermeo. Petro quiere matar a su hijo Nicolás. ¿Cómo? Como en esos días se destapó el escándalo por enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro Burgos, entonces Petro fue a los días a visitarlo a Barranquilla, como cualquier padre que va a visitar a su hijo. Entonces Alejandro Bermeo inventó que el señor Gustavo Petro Urrego tiene un plan para matar a su hijo, de la nada. Y el tipo monetiza, el tipo pide dinero, ¿a costa de qué? De noticias falsas como esas. Incluso quiero que la escuchemos, o sea, quiero que la escuchemos como forma de ir redondeando la clase de hoy, porque esto merece un análisis crítico. Vamos a ver si encuentro el video. Dice que Nicolás corre peligro, y esto claramente llamó la atención de mucha gente. Este video lo publicó, mire, hace 6 meses que lo publicó, lo reprodujeron 103.000 veces, o sea, más que muchos videos que uno encuentra en YouTube. Mire, y está monetizando, o sea, se inventó una calumnia contra Petro que iba a matar a su hijo. Se la inventó hace 6 meses, sacó más de 103.000 vistas, y aún así el tipo sigue monetizando el video. O sea, no solo no se lo han tumbado, sino que el tipo sigue monetizando. Esto es sencillamente vergonzoso. Miren, vamos a escuchar esta irresponsabilidad. Esto es mucho más grave que un chisme. Escuchemos. ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches para todos. Como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar directamente en materia. Como lo han dicho, ni Judas se atrevió a tanto. Y es que el mismísimo apoderado, el abogado de Nicolás Petro, afirmó que el joven primogénito de Gustavo Petro corre peligro. Pero corre peligro porque las amenazas vienen desde la propia Casa de Nariño. Advierten, la vida de Nicolás Petro corre peligro por órdenes del Ejecutivo. Y la máxima figura del Poder Ejecutivo, evidentemente, es el señor Gustavo Petro. Bueno, que el abogado Telequi, que era el abogado en ese momento de Nicolás Petro Burgos, dijo que la vida de su apoderado corría peligro.
y que esa amenaza de muerte venía de la casa de Nariño y del mismo Gustavo Petro. O sea que Gustavo Petro es capaz de matar a su hijo. Eso es lo que está diciendo Esteban. Hace 6 meses lo dijo, 103.000 vistas, lo sigue monetizando, al final del video pide plata, aparte de que monetiza, pide plata, porque este video no lo han tumbado, si eso es una noticia falsa. Y ahorita van a ver ustedes cómo el tipo hace un entramado para tergiversar con la falacia muñeco de paja, para meter en el discurso del abogado Telequi, que es antipetro, pero tampoco para decir eso. ¿Cómo trata de meter una premisa que el abogado Telequi no dijo? Y el tipo está en Biblia que se quita la responsabilidad de decirlo él. O sea, él es el que se inventa el chisme a partir de lo que dijo Telequi, pero busca la forma de manipular el discurso de Telequi para justificar su calumnia y su injuria. Póngale cuidado. Vamos a hablar de esto, de otros señores que han tratado de infiltrar en el búnker de la fiscalía para que se comuniquen con Nicolás Petro, haciendo mandados que no se sabe para qué. El señor también Gustavo Petro, que quería verse con Nicolás, y Nicolás le dijo: no señor, yo con usted no hablo. Seguramente le dijo: con bandidos no hablo, porque ya toda Colombia tiene también claritico como la mente criminal, el que llevó a esta conducta también al señor Nicolás Petro, pues no ha sido nadie distinto a su propio padre. Bueno, póngale cuidado a esto. O sea, él dice 3 premisas que son falaces las 3. O sea, él utiliza la falacia que vimos ahora en la primera parte, la ignoratio elenchi. O sea, él parte de hechos verdaderos para sacar una conclusión falsa. O sea, es verdad que Petro quería ver a su hijo. También es verdad, segunda premisa, que su hijo no lo quería ver. O sea, que estaba bravo con su padre porque él siente que su padre lo tenía un poco abandonado. Pero este señor, a partir de esas 2 premisas, concluye algo falso. O sea, ¿qué es? Porque Nicolás cree que su padre es un bandido que lo quiere matar. Falacia ignoratio elenchi. Acto seguido, dice que Nicolás Petro es un delincuente, un criminal, porque lo aprendió de su padre. Y bueno, recuerden ustedes la entrevista que hizo Daniel Coronel, en donde decía Gustavo Petro: yo no lo crié. Que eso también se prestó para un debate. De bueno, Gustavo Petro no lo crió porque es un mal padre. Así lo tradujo la prensa, pero realmente fue que Petro estaba amenazado de muerte. Y Petro era funcionario del gobierno de Samper. Pero Petro tuvo que exiliarse en Bélgica. O sea, Petro se retira de la guerrilla del M-19, participa en la constituyente, se separa de la mamá ya se ha separado de la mamá de Nicolás, y luego a Petro lo amenazan, y Petro se tiene que ir del país. Incluso desde el gobierno de Gaviria ya estaba amenazado, pero Petro se tiene que ir del país, y por eso Petro no comparte mucho con su hijo Nicolás, además porque es hijo de su primera esposa. En esa medida, es que es más, ni siquiera fueron esposos, fueron novios, algo así, no fueron ni siquiera esposos, porque la primera esposa fue Herrán, que la clase pasada analizamos la noticia falsa que inventaron que Petro había violado a Herrán, que mucha gente la creyó. Entonces este man dice: como Nicolás Petro es delincuente, y ojo que a Nicolás Petro no lo han condenado, pero dice: como Nicolás Petro es delincuente, lo aprendió de su padre delincuente, y su padre delincuente lo quiere matar, y su hijo no lo quiere ver porque le tiene miedo y lo va a matar. O sea, mire cómo va armando unos silogismos con un montón de falacias de vaguedad, de falsa causalidad, de ignoratio elenchi, ad hominem, o sea, todo tipo de falacias. El que ahora dice: yo no lo crié, el que ahora dice afronte sus errores, y el que ahora, ojo, Gustavo Petro ya ha buscado abogado. Ya el señor Gustavo Petro tiene un apoderado para defenderse, porque sabe que esto es en serio y él sabe que esa plática entró. Esto que no solo lo va a perjudicar a él. Bueno, o sea,
que Gustavo Petro sabe que la plática de Nicolás entró y que por eso Petro buscó abogado. Eso se llama falacia de falsa causalidad. El hecho que Petro consiga un abogado no quiere decir que Petro esté aceptando que es culpable y que ese dinero entró en la campaña de él. Y recuerden ustedes que la que destapó este escándalo fue la revista Semana, con una entrevista a Day Vázquez en mayo del año pasado. Y Day Vázquez dijo, el presidente Petro no sabía. Nicolás se me cateó la platica en un apartamento, en lujos para mí, pero Gustavo Petro no sabía. Pero este man está asumiendo que Petro sí sabía, que Petro sí recibió el dinero de la campaña. Y esto es lo que se llama posverdad. Es pura y física desinformación. Ya más de lo que Colombia sabe, sino también, por supuesto... Ah, se me pasó una falacia, se me pasó una. Ahorita él dijo toda Colombia. Recuerden ustedes que ahorita refutamos una falacia parecida de unos seguidores de Petro, que decían que a Petro lo apoyaban 40 millones de 50 millones en Colombia. Eso es una exageración, es falso. Pero ese señor también incurre en esa misma falacia, una falacia de vaguedad. Él dice, toda Colombia ya sabe, o sea, toda Colombia ya sabe que Petro recibió dinero, toda Colombia sabe que Petro consiguió abogado porque tiene miedo, toda Colombia ya sabe que Telequi dijo que Gustavo Petro iba a matar a su hijo Nicolás Petro Burgos. O sea, esa falacia de toda Colombia lo sabe, una falacia totalmente irresponsable. A quien era como tal el jefe de la campaña, ¿no? El actual presidente, el actual director de Ecopetrol. Y esta gente también va a ir a la cárcel. Gustavo Petro, el señor de Ecopetrol, ese que nos puso a pagarle al gigoló con contratos, etcétera, dinerito. Bueno, aquí sí hay que aclarar algo también. O sea, que el man en medio de todo dijo algo que es verdad. Que este señor de Ecopetrol, en efecto, sí tiene un amante, y ese amante tenía un contrato también con la alcaldía de Medellín. Y eso sí es un error de ese funcionario, y eso sí encochina un poco el gobierno de Petro. O sea, ese funcionario, o sea, ahí lo del gigoló y el amante, eso es verdad, esa parte sí es verdad. Pero lo que no es verdad es lo que él está diciendo. O sea, él está asegurando que tanto el señor de Ecopetrol como Gustavo Petro van para la cárcel. Miren que Uribe tiene 300 escándalos y se los hemos contado. Y Uribe ni siquiera, bueno, pisó una casa por cárcel en el 2020. Y eso porque ya Uribe está hundido con grabaciones de alias Guacharaco y de Deyanira. Donde no existen esas grabaciones, a Uribe nunca lo meten a la cárcel en el 2020. Y no estaría tan embalado y tan preocupado por el cambio de fiscalía. Pero meter a un presidente a la cárcel es muy difícil. Y si no han podido meter a Uribe, que ya hace 14 años dejó de ser presidente, meter a Petro a la cárcel es muy difícil, y más por ese tipo de argumentos tan malos, que son falacias. Pero él está asegurando que Petro va para la cárcel, de manera muy olímpica, muy pasional. Pero esa es la posverdad que vende en estos medios desinformativos. Hitos que llegaron a la campaña también desde Venezuela a través del clan Torres, como ustedes lo mencionan, pero entremos... Bueno, otra teoría conspirativa, que el clan Torres y que Nicolás Maduro patrocinaron a Petro, algo que ya han pasado 6 meses de esos rumores y nada se ha podido comprobar. Que no, que Petro es títere de Nicolás Maduro, que es títere de Putin, que el clan Torres. Lo único cierto es que Nicolás Petro Burgos es el único que está embalado. Y probablemente Nicolás Petro sí cometió un delito de enriquecimiento ilícito y probablemente sí va para la cárcel. El problema con esta fiscalía es que Oscar Iván Zuluaga tiene un escándalo de Odebrecht hace 10 años y Oscar Iván Zuluaga no está en la cárcel. Álvaro Uribe, delitos comprobados de soborno y fraude procesal, con grabaciones de Juan Guillermo González Guacharaco, testimonio de alias Víctor, grabaciones de Yanira Gómez Sarmiento, y Uribe ni siquiera está imputado. O sea, Uribe ni siquiera va a juicio todavía. Y es un proceso de hace 10 años. En cambio, con Nicolás Petro fueron rapidísimos, miren. Hace
aproximadamente 9 meses que se destapó el escándalo de Nicolás Petro, 9 meses, y ya lo tienen casi en la cárcel. ¿Ves? Mire que es una fiscalía que solamente funciona para los enemigos políticos. Directamente en materia, vamos a escuchar de la propia voz del abogado David Telequi. Eso, esta es la parte que yo quiero que veamos, esta. Es donde él utiliza la falacia hombre o muñeco de paja. Sumerge premisas en el discurso de Telequi que Telequi no dijo. Entonces se aprovecha de la tergiversación del discurso de Telequi para inventar que Gustavo Petro fue a Barranquilla a matar a su hijo Nicolás. O sea, según eso, si esto fuera verdad, ya Nicolás Petro debía estar muerto hace 6 meses. ¿Sí? Según esto. Pues esa posverdad. Que, repito, Nicolás Petro corre peligro por las alianzas de este gobierno con grupos armados en toda Colombia, por supuesto. Bueno, otra cosa que es falsa, o sea, que Petro tiene alianzas con todos los grupos armados. Es decir, que Petro tiene alianzas con el Clan del Golfo, con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, con el ELN, con las disidencias de las FARC, con las bandas criminales que funcionan en los municipios y en las ciudades. O sea, que el gobierno de Petro tiene vínculos con todas las bandas criminales. O sea, eso se demuestra con la investigación, no soltándolo. Usted se imagina donde Petro vea este video, le mete de una delitos de calumnia e injuria y facilito lo hace retractar o lo hace meter a la cárcel o lo hace pagar una multa. Puesto en las cárceles, Nicolás Petro en ese orden no podría tocar una cárcel, y en este preciso momento, mientras estamos en vivo, el juez está definiendo si va a aceptar la petición de la Fiscalía General de la Nación para otorgarle la famosa casa por cárcel a Nicolás Petro, conocida, ¿cierto?, como detención domiciliaria, prisión domiciliaria. Y a Day Vázquez no se le ha pedido realmente ninguna medida de aseguramiento, nada más que ella esté presta y atenta a todas las diligencias. Escuchemos a David Telequi, que tenemos también algunos trinos del abogado de Nicolás Petro, advirtiendo cómo también ya lo quieren suicidar. Quieren suicidar a Nicolás y quieren suicidar a su abogado. Ojito, y ustedes saben que uno de los abogados de Nicolás Petro renunció. Ya vamos a decirles también por qué renunció este señor. Escuchemos. De lo que vive el país. Si el hijo del presidente Gustavo Petro pisa una cárcel, señoría, tenga la seguridad que allá lo están esperando para asesinarlo o volverlo un objetivo de cualquier dato. Bueno, siempre me gusta. Ese señor Telequi ya no es abogado de Nicolás y se volvió un influencer parecido a este que habla en contra de Petro. Entonces, miren pues la hipótesis, que si Nicolás Petro Burgos pisa una cárcel, allá lo matan. Eso fue lo que dijo Telequi. Pero Telequi en ningún momento dijo que era el padre el que iba a mandar a matar. Y este le metió esa parte, le completó esa premisa a lo que el otro dijo. Eso se llama falacia muñeco de paja. Pero en este caso no es para desacreditar al que dijo el discurso, sino al referido, que él se inventa que es un referido imaginario en el presidente. Y mire, sigue monetizando esto. Mire todas las mentiras que dice y sigue monetizando esto. Increíble. Increíble esto. ¿De cuántos grupos armados al margen de la ley se encuentran gobernando y dominando dichos establecimientos carcelarios? Pero atentos, ¿de dónde viene la amenaza como tal? Más allá de toda el AMPA pues, que se ha tomado el país, atentos. Desde la presidencia de la República. Que están sometidos. O sea, que la presidencia de la República es la que maneja toda el AMPA en Colombia y que esa AMPA es la que va a matar a Nicolás Petro en la cárcel. Ya pues como inventan. Y también administrados por el INPEC que depende del Ejecutivo, su señoría. Cárceles administradas por el INPEC que depende del Ejecutivo, su señoría. ¿Saben quién es el jefe del Ejecutivo? Bueno, ahí podemos notar que Telequi está asociando el poder ejecutivo solamente con Petro, porque
puede darse el caso, supongamos que Petro tuviera funcionarios condenados, como los tuvo Uribe, como Sabas Pretel de la Vega, como Diego Palacio, como Noguera, como María del Pilar Hurtado, como Andrés Felipe Arias, y supongamos que algún funcionario del Ejecutivo, sea un secretario, sea un ministro, mate a un hijo de Uribe por silenciar la Ruta del Sol o silenciar lo de Brecht. Una cosa es que el propio padre, o sea, Álvaro Uribe, mate a sus dos hijos, a Jerónimo y a Tomás. Y otra muy diferente es que un funcionario corrupto de Uribe mate a sus hijos. Aquí pasa lo mismo. Vamos a suponer que Petro tiene un funcionario corrupto que se le coló. Ese funcionario puede matar a Nicolás. Armando Benedetti, supongamos que el funcionario más corrupto que tiene Petro es Armando Benedetti. Supongamos que Benedetti mate a Nicolás Petro. Eso no significa que fue Gustavo Petro el que mandó a que lo mandara a matar. O sea, eso se llama falacia de accidente. Esa la pueden ver ustedes en el curso de argumentación y lectoescritura. La falacia de accidente es tomar el todo solamente teniendo la parte. O sea, él está haciendo una conversión entre lo que es el poder ejecutivo y lo que es el presidente como sujeto. Entonces, Telequi está dudando del poder ejecutivo, pero no está mencionando a Petro. El que está mencionando a Petro es el señor Bermeo, y ahí es donde se constituye la falacia hombre de paja. Pero al citar a Telequi, que era el abogado de Nicolás, él se quita la responsabilidad de echar la calumnia a él. Ahí está la estrategia discursiva. Gustavo Petro, y la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. En este momento lo digo con franqueza. Atentos. Hay que tener muy alertas todas las situaciones, porque desde el Ejecutivo estamos siendo vistos, no con buenos ojos. Porque desde el Ejecutivo estamos siendo vistos no con buenos ojos. O sea, el señor Aureliano está dispuesto a desaparecer a Nicolás Petro. O sea, recuerden que el alias de Petro en el M19 era Aureliano. Bueno, menos mal que no le dijo el cacas, porque ahí hubiera juntado la otra noticia falsa. Al menos le dijo el apodo verdadero a Petro. O sea, mire cómo engaña a la audiencia este señor. 103.000 vistas, video monetizado, nadie lo denuncia, no lo han tumbado. O sea, él está diciendo que Gustavo Petro está dispuesto a matar a su hijo. O sea, están especulando con un montón de escenarios hipotéticos. O sea, están especulando que Nicolás Petro ya va a estar en la cárcel. Están especulando que el IMPEC está corrompido y lo va a matar, o está corrupto y lo va a matar. Y están especulando que Petro lo va a mandar a matar a su mismo hijo. O sea, ¿cómo arman toda una película solo con unas declaraciones imprecisas del abogado Telequi? El señor Aureliano, atentos, lo dice su abogado, David Telequi, le quieren hacer lo mismo que le hicieron al teniente coronel Oscar Dávila. Bueno, otra. Recuerden ustedes que estos creadores de contenido del uribismo y antipetro inventaron que Petro era el que había mandado matar al teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres. Y el abogado penalista Miguel Ángel del Río mostró que era un funcionario de la fiscalía el que lo tenía amenazado, no la presidencia de Petro. Entonces, acá está conectando con la otra teoría conspirativa. O sea, está diciendo que Petro mandó a matar a Oscar Darío Dávila Torres, sabiendo que la revista Semana dijo que era Oscar Darío Dávila Torres el que había recuperado 268 millones de los 3.000 millones que Petro le había dado a Laura Sarabia para que le guardara en 5 maletas. Entonces, mire cómo se va armando toda una historieta. Y la razón supuestamente que tendría Petro para mandar a matar a Oscar Darío Dávila Torres era para silenciarlo por el tema de Laura Sarabia, cuando un mismo abogado que es afín a la ideología de Petro, como Miguel Ángel del Río, lo iba a defender. Entonces, este señor en videos pasados había inventado
que Petro fue el que mandó a matar, y según eso, entonces Petro también tiene complicidad con la fiscalía, porque Medicina Legal fue el que detectó y determinó que era un suicidio. O sea, entonces según eso, Petro también compró Medicina Legal. O sea, Petro tiene infiltración en la fiscalía, compró Medicina Legal, y la principal sospechosa era la misma fiscalía, por lo que había demostrado con los chats Miguel Ángel del Río. Pero ese señor, como él le había hecho creer a sus suscriptores en un pasado video que Petro había mandado matar al teniente coronel, de esa misma lógica de falsa causalidad se desprende que también van a encarcelar a Nicolás y que Petro lo va a mandar a matar en la cárcel a su mismo hijo. ¿Cómo les parece, pues, la historieta que arman estas personas? Y lo peor de todo, hay millones de personas que se creen estas versiones. Si alguien todavía tiene dudas de que estamos hablando de una mafia, de una organización criminal, pues es que hasta Nicolás Petro está asustado del papá que tuvo. Otra mentira, porque recuerden la entrevista que le hicieron a Nicolás Petro en la revista Semana, en donde él dijo que él se sentía muy orgulloso de su padre y que él sentía que su padre lo había abandonado un poco después del escándalo de él, y que él entendía que él podía estar dañando el gobierno de su padre, pero que él le pedía a su padre que de pronto fuera más atento, que lo visitara más. Pero está inventando que Nicolás Petro le tiene miedo a su padre y que Nicolás Petro está convencido que su padre es un asesino que lo quiere matar. O sea, no solamente está tergiversando el discurso de Telequi porque lo está poniendo más radical, sino que también está tergiversando el mismo discurso de Nicolás. Está inventando cosas de Nicolás Petro que Nicolás Petro nunca dijo. Retomemos, atentos, atentos. Del Ejecutivo, su señoría. Y en este momento lo digo con franqueza. Hay que tener muy alertas todas las situaciones, porque desde el Ejecutivo estamos siendo vistos, no con buenos ojos, como debería ser. Como debería ser, ¿no? Deberían estar contentos, que se sepa la verdad, ¿no? En un Estado de Derecho, en una república, ¿no? Petro está junto con Nicolás. Porque la verdad la merece el país, otro cosmos. Ahí lo tienen, el abogado David Telequi ha dicho que Nicolás Petro corre peligro, pero corre peligro del papá de Gustavo Petro. En eso... Bueno, Telequi no mencionó a Petro, mencionó el Poder Ejecutivo y mencionó el IMPEC. Son dos cosas diferentes. Y también está diciendo que Nicolás Petro le tiene miedo al papá, algo falso, porque incluso a pesar de que Nicolás Petro estaba enojado con su padre, bueno, y también es entendible que Nicolás Petro se haya enojado con su padre, porque apenas salió el escándalo, Petro publicó en el Facebook y en las redes sociales, dice que señor Barbosa investigue a mi hijo y a mi hermano. A mi hermano por el tal pacto de la picota que al final no terminó siendo nada grave, y a mi hijo por el tema de enriquecimiento ilícito. El mismo Petro le dijo al fiscal Barbosa, investígalos, porque aquí hay separación de poderes. Si esto fuera una dictadura, entonces yo no permito que usted investigue a mis hijos. Todo lo que hizo Uribe para tapar el escándalo de las zonas francas de sus hijos. Y un escándalo que sí fue comprobado en Mosquera, Cundinamarca, un escándalo que tuvo complicidad de la DIAN, que Jorge Enrique Robledo denunció con documentos, con pruebas, que incluso estuvo involucrado el ministro de Hacienda, que era Oscar Iván Zuluaga. Ese escándalo, el Consejo de Estado se lo congeló a los hijos de Uribe. Y ahí se veía que el Consejo de Estado era uribista. Pero en este caso, el señor Alejandro Bermeo arma toda una teoría conspirativa inventando que Petro mandó a matar al teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres, insinuando que Petro también tiene comprada la Fiscalía y Medicina Legal, insinuando que Petro quiere ver a su hijo para matarlo, insinuando que Nicolás Petro ya está en la cárcel y que en la cárcel lo van a matar por orden del mismo padre. Y eso es lo que se llama ya ni siquiera una noticia falsa. Esto es una teoría conspirativa, porque es todo un conjunto de falacias y de noticias falsas. Es toda una teoría conspirativa. Ese orden de ideas, entendiendo también que el Ejecutivo es el que también controla, maneja el IMPEC, en cualquier momento pueden desaparecer a Nicolás Petro. Y dice, no,
se envenenó, se suicidó. Igualito a lo que le hicieron al teniente coronel Oscar Dávila. O sea, está diciendo que igualito cuando es algo que no ha pasado. O sea, está hablando de algo que es hipotético, que él cree que va a pasar. Y está asumiendo que lo que pasó con el teniente coronel es lo que él cree. Ahí está la manipulación discursiva. Y atentos porque además trataron de ingresar a un abogado del oficialismo. ¿Quién sabe con qué intenciones trató de entrar a la fiscalía diciendo no? Es que David Telequi y Nicolás Petro me dijeron que viniera. Y Nicolás Petro y el abogado Telequi, ¿quién es este señor? ¿Cómo es que se presenta y dice que nosotros lo llamamos? Pues este tipo tenía la función de intimidar y tenía la función, por supuesto, de enviar un mensaje a Nicolás Petro y a su apoderado, el abogado David Telequi. Tenebroso, tenebroso. Ya. Bueno, ahí está hablando de Miguel Ángel del Río. Miguel Ángel del Río estaba representando al teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres. Y Miguel Ángel del Río mostró pues cómo fue la conversación con él. Y realmente el que ingresó por la fuerza fue un funcionario de la fiscalía, que ese funcionario era el que estaba amenazando al teniente coronel. Y ahí es donde inventa un abogado del oficialismo. Entonces por eso les digo yo que eso es pura posverdad. Cuando no son mentiras, son verdades a medias. Lo vamos a escuchar también. Atentos. Públicamente. Atentos. Lo que va a decir Telequi. Y Lilicol, un gran saludo y muchísimas gracias por ese super chat. Escuchemos entonces porque un extraño abogado, ya le tenemos la tarjeta profesional que presentó el tipo. ¿Ah? Ni el más borracho. Te cuento que yo soy... Bueno, este tipo monetiza por todo lado, vean. Bueno, pide dinero por baquis, monetiza con comerciales, monetiza con superchats y todo con algo que nunca pasó. O sea, recuerden ustedes que este video fue grabado hace 6 meses. Y si realmente quisieran matar a Nicolás Petro, pues lo pueden matar en cualquier lugar, no tiene que ser en la cárcel. Para matar a Nicolás Petro lo pueden matar en Barranquilla, en Bogotá, no tiene que estar en la cárcel. Que matarlo en la cárcel sea más difícil o más fácil, depende de muchas cosas, depende de lo corrupto que sea el IMPEC y depende de los malandros que anden en la cárcel y el dinero que tengan para pagar para matarlo. Y si algún empresario dudoso le dio dinero a Nicolás Petro y teme que Nicolás Petro lo denuncie también y lo manda a matar por eso, que ya ese señor va a sacar un video diciendo, si ve que Petro mató a su hijo. Entonces, y así de la nada, y eso que él dice que abogado, o sea, él es un abogado, o sea, que esto lo diga un fanático activista de extrema derecha normal, o de extrema izquierda, pero este tipo dice que un abogado, y mire con las falacias que salen. Y aquí cita otro pedacito de lo de Telequi. Tiene su cédula como este tipo presentó su tarjeta profesional, es una vergüenza, de abogado no tiene nada, porque el tipo estaba haciendo un mandado desde la presidencia. Debo denunciar públicamente la forma como han pretendido personas que no conocemos acceder a ellos, quién sabe con qué propósitos. Aquí se presentó un abogado de nombre Henao, tratando de visitarlos y diciendo que era su apoderado de confianza, pero todo el país sabe que ello es absolutamente falso. Ya la Fiscalía se encontrará investigando a esta persona que se presentó con una tarjeta profesional cuyo documento estaba totalmente alterado, no se alcanzaba ni siquiera a ver la tarjeta profesional. Atentos, ¿no? La mafia pura y... Bueno, ojo a esto. O sea, Telequi dice que llegó un abogado de apellido Henao y que no se sabe de dónde salió y que hay que investigar su tarjeta profesional. Y este inventó que ese abogado lo había mandado Petro.
Entonces, mire, otra vez la falacia hombre o muñeco de paja. ¿Sí ven qué manipulación? Dura, ¿no? Lo que dice David Telequi, abogado de Nicolás Petro. El abogado que le está salvando a Nicolás Petro prácticamente su vida y su futuro. Porque el otro abogado, el abogado que le había puesto el petrismo, quería ir hasta el final con la mentira y que Nicolás Petro pagara aproximadamente entre 13 a 16 años de cárcel. Eso era lo que iba a pagar Nicolás Petro si seguía los consejos del abogado mandado por el petrismo, mandado por la Casa de Nariño. Por suerte. O sea, inventó que la Casa de Nariño le mandó otro abogado a Nicolás Petro. Algo que tampoco es comprobable. Y otra cosa muy curiosa aquí, que Telequi en este momento ya no es el abogado de Nicolás Petro. La pregunta es, ¿por qué Telequi abandonó el barco? Y desde que Telequi abandonó el barco, ya se dedicó a atacar a Petro. Las últimas declaraciones de Telequi han sido totalmente infortunadas. Por ejemplo, Telequi inventó que Petro había mandado a secuestrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando los sindicatos, los movimientos sociales, también los creadores de contenido, ya estaban hablando de ese plantón del 8 de febrero desde 20 días antes de que Petro hablara del tema. O sea, desde enero, desde diciembre que no eligió la Corte, ya están hablando del tema. Entonces inventaron que Petro era el que había mandado a la gente a protestar a la Corte Suprema de Justicia y que Petro los mandó a secuestrar. Ahí van inventando unas cosas bien interesantes. Este abogado estuvo allí para defender a Nicolás, para darle las mejores opciones a Nicolás, y por eso su otro abogado renunció. Pero atentos, porque mandaron a un mafioso, porque este no es un comportamiento normal, y el tipo ya salió a justificarse. Ya les voy a compartir también la mentira con la que salió este señor, pero típico de esos que ustedes saben que los envían a que hagan mandados. El documento estaba totalmente alterado, no se alcanzaba ni siquiera a ver la tarjeta profesional y de apellido Henao. Advierte entonces el apoderado de Nicolás Petro de un oscuro y extraño abogado que intentó contactar al hijo del presidente. Se presentó en el búnker de la fiscalía mintiendo, diciendo que era parte del equipo jurídico de David Telequi y de Nicolás Petro. Este fue el documento que presentó el señor. Este ha sido el documento que ha presentado este señor. Esa es su tarjeta profesional. Esa es su tarjeta profesional de abogado. Cuando usted en cualquier momento, cuando usted se le dé la gana, pues hace una renovación, saca una nueva. ¿O usted cree que un abogado se la va a pasar por todos los juzgados, por todas las fiscalías de Colombia con esa tarjeta profesional? Yo acá les comparto la mía. Tarjeta profesional, por favor. Un delincuente, ojalá escuche esto y nos ponga denuncia por calumnia o injuria. Un abogado del oficialismo, un abogado oscuro, un abogado de la mafia, seguramente haciendo mandados, buscando intimidar a Telequi, buscando intimidar a Nicolás Petro, ¿no? Tenebroso, ¿no? El nivel y el talante de este gobierno, ¿no? No en vano, pues el señor fue guerrillero, no en vano el señor estuvo en la cárcel, y no en vano el señor, pues ustedes saben ya los lazos oscuros de financiamiento en la costa, ¿no? En Cúcuta, en las partes donde él ganó la elección, ¿no? MNK, un gran saludo, muchísimas gracias por tus... Bueno, a partir de acá quiero que saquemos algunas conclusiones. Lo que dice este señor al final es cierto, o sea que a ese abogado Diego Henao lo están investigando, pero en ninguna parte se ve que el tipo haya sido enviado por Petro. O sea, él inventa que fue enviado por Petro, y lo cierto del caso es que
acá hay un artículo muy revelador que lo sacó Caracol Radio. Y esto es lo que dice precisamente Diego Henao Vargas, que dice que la fiscalía usa formas modernas de tortura. Se ve claramente que es un abogado que no comulga con esta fiscalía, pero eso no quiere decir que sea un abogado mandado por Petro. O sea, otra vez la falacia de falsa causalidad. En esos 12 minutos que analizamos del discurso de Bermeo, ¿cuántas falacias encontramos? ¿Cuántas vaguedades? No, y el tipo dice que él es buen abogado, o sea, que el mal abogado es el otro, el Diego Vargas, o sea, que el otro abogado es el malo, que él es muy bueno, y un abogado haciendo puras calumnias. Y ahí tienen ustedes lo que pasa cuando se juntan noticias falsas, posverdad, efecto Mandela, y se arma toda una teoría conspirativa. ¿Y qué podemos concluir de esto? Que definitivamente estos tipos saben hacer dinero, crean noticias falsas, ataques personales, campañas de difamación, sesgos cognitivos, teorías conspirativas, monetizan los videos de varias formas porque salen comerciales, reciben baquis, superchats, saca 103.000 vistas diciendo puras falacias, hombre de paja, falacias de falsa analogía, ignoratio elenchi, falacias de vaguedad, muchas más. Como ustedes pueden ver, esto es lo que se llama posverdad. Cuando te venden algo totalmente visceral, alguien que odia a Petro se va a comer todos los cuentos de este man. Y alguien que ame a Petro, pues puede que de pronto se salve por eso, por amar a Petro, pero no se trata de amar o de odiar a Petro, o de amar o odiar a Uribe, sino de tener un poquito de lógica, un poquito de sentido común, un poquito de rigor argumentativo, porque solo así podremos desarrollar un verdadero pensamiento crítico.